África es un continente rico en historia, cuna de la humanidad, aunque no sabemos con demasiada certeza y exactitud dónde. Y esto es que hasta 2017 se pensaba que el territorio que actualmente conocemos como Etiopía había albergado el primer homínido hace 3.2 millones de años. Una mujer llamada Lucy era la prueba, y durante mucho tiempo África Oriental se había considerado el lugar de origen de los primeros homínidos. Este paradigma se ha roto, gracias a un trabajo basado en los restos arqueológicos más antiguos encontrados en el norte de África, que muestran que sorprendentemente el primer homínido conocido data aproximadamente de hace 7 millones de años. Han sido descubiertos en Chad, situado en el Sahara a 3.000 kilómetros de las fosas tectónicas del este de África. Pero esa no es la historia que nos ocupa hoy. Para ello tenemos que viajar 3.996 kilómetros al sur del continente hasta lo que conocemos como Zimbabue. ¿Tienes unos minutos para escuchar su historia? En la región que actualmente ocupa Zimbabue se encontraron restos de antiguas civilizaciones africanas, minas, cultivos en terrazas y canales de riesgo. Cerca de 300 sitios arqueológicos se encuentran entre las ruinas. Entre las más importantes están Mapungambwe y el Gran Zimbabue, que fueron habitados por los ancestros de los actuales Shona. Ellos fueron los herreros bantúes, instalados antes del siglo V. Grandes constructores de piedra edificaron la Gran Muralla, alrededor de la cual se construye el pueblo del Gran Zimbabue y cuyas ruinas perduran hasta nuestros días. Posteriormente, los Shona descubrieron oro, cobre y estaño y desarrollaron refinadas técnicas para trabajarlos. El auge del Gran Zimbabue tuvo lugar entre los siglos XIV y XVI. La civilización estableció conexiones comerciales que alcanzaron hasta Asia. En el siglo XVI, Portugal conquistó los asentamientos costeros y con un Gran Zimbabue en decadencia, el centro de gravedad de la cultura zimbabuena más evolucionada se trasladó un poco hacia el norte. Tras la caída del Gran Zimbabue en la década de 1530, después de las murallas de Kami, al sur se convirtió en un importante centro de comercio. La sociedad Shona fue profundamente desestabilizada en la década de 1830, luego de la invasión de los Ndembele, desde Suazilandia, que actualmente conocemos como Sudáfrica, que escapaban del poder militar del rey Zulu Shaka. Los Ndembele, de habla Zulu, establecieron un reino en el sudeste a través de la conquista y asimilación de los pobladores locales, mayoritariamente Shona. En la primera mitad del siglo XIX, el territorio se divide entre el pueblo Shona en el noreste y los Ndembele. Cuando los colonos blancos llegaron a finales del siglo XIX, negociaron con el rey de los Zulu, Lobengula, quien gobernaba el reino de Matambele, el cual garantizó al empresario imperial Cecil Rhodes de la British South Africa Company derechos exclusivos para la explotación de tierras y recursos minerales a cambio de dinero. Rhodes fundó la colonia británica en Rhodesia, que se dividió en sur y norte. El gobierno británico dio a la British South Africa Company el control del territorio y lo abrió a todos los colonos, mientras ellos se trasladaron a un campamento fortificado conocido como Salisbury. En 1923, Rhodesia se convirtió en un estado administrado por los colonos, similar a Sudáfrica en aspectos como la segregación racial, y su agricultura intensiva y las minas de oro convirtieron al lugar en el segundo país más rico de África. En 1960, Rhodesia del Norte se independizó y tomó el nombre de Zambia. En 1964, Malawi también se alzó con la independencia. En Rhodesia del Sur, el Congreso Nacional Africano también intensificó la lucha por la autodeterminación. Esto causó un retorno a la lucha armada por parte de los movimientos de liberación africanos, en el que se revivieron antiguas identidades tribales y el rechazo hacia el occidental por parte de la población nativa, debido a la segregación y condiciones económicas a las que sometían el pueblo autóctono. Ahora, el conflicto ha migrado de un intento eficaz de ampliación del reino británico y su potencial económico mercantilista a uno de tipo moderno entre civilizaciones, en el que las diferencias naturales entre blancos y negros y las diferencias artificiales que sometían a los negros de mano de los blancos generarían una profunda crisis económica, social y cultural en el continente africano que se mantiene hasta nuestros días. Pero volviendo al tema, para que Rhodesia considerara independizarse debía contar con una mayoría representativa africana en el gobierno, condición que las mismas limitaciones políticas a favor de la población europea impidieron. Por lo tanto, se declaró la independencia unilateralmente y varias partes se enfrentaron en una guerra civil de 15 años. Por un lado, las Fuerzas Armadas del gobierno de Rhodesia y por el otro, el Ejército Africano para la Liberación Nacional del Zimbabue y el Ejército Revolucionario del Pueblo Zimbabuense, entre otros. Esta guerra civil ocurrió durante la Guerra Fría,
por lo que la dinámica interna del conflicto estuvo influenciada por los intereses de la Unión Soviética y Estados Unidos, así como de sus aliados. La Unión Soviética brindó apoyo al ejército revolucionario del pueblo zimbabuense, mientras que China lo hizo con el ejército africano para la liberación nacional de Zimbabue. Por otro lado, Sudáfrica, quien brindó apoyo militar y en especie al gobierno de Rodesia. A pesar de que en 1978 se firmó un acuerdo de paz entre el primer ministro de origen europeo de Rodesia y los líderes africanos moderados, el entonces territorio Zimbabue-Rodesia no fue reconocido internacionalmente ni se logró poner fin al conflicto armado. En este escenario cobró importancia la figura de Robert Mugabe, quien logró una convergencia de intereses nacionales en la Unión Nacional Africana de Zimbabue Frente Patriótico, un partido de izquierda e influenciado por la ideología marxista-leninista. Bajo su dirección se negoció con el gobierno del territorio y con el Reino Unido para organizar elecciones bajo arbitraje británico en 1980. El partido de Mugabe triunfó, de modo que Zimbabue, nombre adaptado en 1979 y que significa casa de piedra literalmente, fue reconocido como un estado democrático por la comunidad internacional. En ese entonces no se sospechó que este sería el inicio de una dictadura de casi 4 décadas. El fin de la Guerra Fría significó el abandono de África por parte de las potencias y con ello la continuidad de gobiernos dictatoriales y corruptos que sumieron al continente en crisis endémicas difíciles de ser superadas. Hasta hoy, la pobreza está presente en la mayoría de los países africanos. En noviembre de 2017, al fin, Mugabe dimite luego de 37 años en el poder, tras ser retenido por el ejército en un golpe de Estado.